amigas y amigos del programa En Jaque. Aquí estamos una vez más para conversar sobre temas de actualidad que están viviendo la contingencia nacional. En Jaque pretende poner en contexto y arriba del tablero las situaciones que están afectándonos como chilenos. Estamos viviendo tiempos violentos, estamos viviendo tiempos que en realidad cuesta entenderse entre chilenos unos a otros. Se ve vandalismo, se ve odio, se ve discusión en las calles. Cuesta encauzar estas discusiones, cuesta enfocarlas con templanza y con altura de mira. ¿Qué queremos realmente para nuestro querido Chile? Eso es lo que queremos poner en jaque en esta conversación. Así entonces tenemos hoy día invitados con los cuales queremos conversar y llevarles estos temas de interés. Y quiero presentar primeramente a nuestro primer invitado, que se destaca por su valentía, por su franqueza, por su accionar político de frente, por su visión de la familia como principal soporte de la sociedad libre, solidaria y con valores, que tiene una visión de futuro de un Chile sin revanchismo ni odio. Él es exdiputado, fue candidato presidencial y hoy es líder del Partido Republicano, que está emergiendo con fuerza en el horizonte político. Me refiero a José Antonio Kast. Bienvenido, José Antonio, a nuestro programa. Un gusto y muchas gracias por dejarme participar en este programa. Y también está con nosotros el académico y intelectual destacado, profesor universitario y doctor en Derecho, me refiero a Gonzalo Rojas. Gonzalo, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Roberto, y especialmente por poder estar con José Antonio en este programa. Vamos a partir con un tema bastante controversial, José Antonio, que quería preguntarte. Se refiere a la situación, la reciente condena que ha habido en primera instancia contra el coronel Cristian Lavé, en una suerte, algunos dicen, de persecución judicial hacia el mundo de las Fuerzas Armadas. Una especie de crítica al pronunciamiento militar. ¿Tienes alguna opinión al respecto de esto que nos puedas decir? Bueno, el mismo día que me enteré de esa, entre comillas, sentencia, manifesté que no compartía en ningún punto lo que había señalado el juez en su resolución. Claramente aquí vemos un espíritu de venganza, una forma de cambiar la historia, y algo que ha sido constante, lamentablemente, en los pronunciamientos de la justicia, que es condenar en base a presunciones. Cuando uno ve, además, que en este caso se condena en primera instancia a alguien que fue una figura pública por muchos años, como alcalde, y que tenía expresiones a la sociedad permanentemente, y se dice que se le condena después de 46 años porque la persona que habría sido vulnerada en sus derechos lo reconoce por la voz, después de 46 años, y que era un tipo robusto. Bueno, y uno ve las fotos de Cristian Lavé de esa época, lo ve después, ve el cambio en el tono de la voz, y uno se pregunta, bueno, ¿este juez está haciendo algo en base a un principio jurídico o en base a su ideología política? Y claramente aquí la justicia se ha politizado y ha sido un efecto permanente que nosotros hoy día solo podemos manifestarnos a través de las redes sociales, a través de la opinión pública, generando un efecto de que las personas tengan claro de que aquí no se está cumpliendo con el Estado de Derecho y que hoy día puede ser Cristian Lavé, mañana puede ser un periodista, pasado mañana puede ser un profesor, alguien que se oponga a algún tipo de ideología que esté predominando dentro del Poder Judicial. Hoy día los jueces fallan en torno a ficciones jurídicas por el tema de las presuntas violaciones a los derechos humanos. Mañana puede ser que fallen por presunciones jurídicas, por infracciones a la ley, según ellos, que cometa un periodista que haga un análisis objetivo de una situación que a ellos no les parezca. Gonzalo, Chile parece ser el único país donde en este momento están subsistiendo dos sistemas procesales penales, y bajo el cual en el antiguo sistema se persigue en especial a ex miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Está acorde esto a una sociedad libertaria como la que pretendemos ser? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, como historiador del derecho uno mira las cosas en esa perspectiva.
Y cuando uno considera que en el siglo XIX, con el influjo de Andrés Bello y otros grandes codificadores, formamos nuestro derecho penal y a comienzos del siglo XX nuestro derecho procesal, y que ahí estaban establecidas todas las garantías para las personas, los jueces podían equivocarse en la ponderación de la prueba, podían equivocarse en el conocimiento de los hechos y sobre todo corrían el riesgo, al ser juez y parte, de mal disponerse respecto de un procesado. Por eso fue oportuno que hubiera un cambio en el sistema procesal penal, de tal manera que el juez fuese verdaderamente imparcial frente a un defensor y frente a un acusador. Pero qué dramático. Una cápsula, una parcialidad de la sociedad chilena no ha podido beneficiarse de ese cambio que en la historia del derecho nacional es tan fructífero. El resto de los ciudadanos sí, los militares no. Eso para un historiador del derecho es una tremenda incongruencia, porque lo que hace es decir, el avance que habíamos conseguido no parece ser un avance que vaya de la mano de la igualdad de la ley, es un avance que contradice la igualdad ante la ley. Adolfo Paula, a quien tanto le debemos en la defensa de estos criterios, lo ha dejado muy en claro tantas veces, arriesgando incluso su calidad de abogado porque se ha enfrentado a criterios de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, de los jueces instructores. Y lo que es evidente para un historiador del derecho, por lo tanto, es que la historia del derecho en Chile está trunca, está lesionada en la medida en que coexisten estos dos sistemas de derecho procesal penal. José Antonio, ¿fue acertado y oportuno decretar el estado de emergencia? Hay algunos sectores políticos que han sido bien críticos del accionar de las Fuerzas Armadas en el orden de sacarlo al control del orden público. Algunos han hablado incluso de violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Fue acertado, pero tarde. Cuando uno toma una medida como esta, tiene que tomarla en el momento que se da cuenta de que la sociedad está viviendo una crisis como la que vivimos, ¿no es cierto? Y tiene que anteponerse a lo que va a venir. Y eso se hace con cierto grado de conocimiento de la realidad, que en este caso estuvo ausente. Por lo tanto, yo creo que esas horas o ese día que se demoró en decretarse el estado de emergencia fue muy importante para que se diera esta escalada de violencia y de saqueos. Y después de eso se retiró cuando no era oportuno retirarlo, porque claramente nosotros tenemos un acuerdo social de que hay que tener un respeto por la autoridad. Si nosotros vemos que tenemos una fuerza policial de carabineros, de policía de investigaciones, que puede ser del orden de 60.000, 70.000 personas que velan por el orden, y los tengo que repartir a lo largo de todo Chile, y si hago la operación matemática de decir, bueno, tengo 2 turnos, si es que le exijo como se le exige a los carabineros y nadie les reconoce los turnos que no son turnos de cualquier ciudadano común y corriente, sino que es mucho tiempo, bueno, no alcanzo a cubrir todas las necesidades de orden público que tengo, por lo tanto necesito un refuerzo de las Fuerzas Armadas en este caso. Por último, para resguardar los puntos críticos. Si veo que me están saqueando, que están quemando supermercados, que están quemando la infraestructura pública como el metro, que pueden darse otros atentados, bueno, yo tengo que pedir refuerzos para que la policía realice aquellas acciones de orden público que me permitan resguardar a la ciudadanía que está con miedo. Y después si el presidente decide retirar a las Fuerzas Armadas, bueno, primero tiene que decirle, mire, le agradezco enormemente el servicio prestado. No voy a permitir que nadie se atreva a levantar una opinión crítica política respecto del control del orden público. Yo no habría levantado el estado de emergencia como se levantó, porque claramente Carabineros aquí ha tenido que cumplir un rol sobrehumano para mantener una situación provocada entre una mezcla de anarquistas, delincuentes, organizados por una corriente política de izquierda muy ideologizada que fue apoyada por muchas personas que legítimamente se manifestaban en contra de la ISAPRE, de la AFP, del TAC, de situaciones que le incomodan, siente que hay abuso, pero fueron útiles a una causa política. ¿Crees tú que el gobierno pecó de falta de información, ausencia de lo que llamamos inteligencia, o se apuró un poco, digamos, más por una imagen política en sacar a las Fuerzas Armadas? Bueno, claramente no tenemos una condición de inteligencia acorde al país que tenemos.
Y eso pasa cuando uno ve que se le pide la renuncia al alto mando de Carabineros, al alto mando del Ejército, por situaciones puntuales. Claramente, si ya teníamos problemas de inteligencia, esto solo aumenta. Y en el caso del gobierno, si lo hizo por imagen, claramente venía una comisión de la ONU, enviada por Michelle Bachelet, que es muy rápida, ¿no es cierto?, en criticar situaciones como las que se están viviendo en Chile y supuestamente de abusos de la autoridad, pero muy lenta para reaccionar a un abuso permanente como el que se ha dado en otros países como Nicaragua, como Venezuela. Ahí guarda silencio y cuando sucede algo como lo que ocurre en Chile, rápidamente levanta la voz y dice voy a mandar una organización. Y además tenemos líderes políticos muy irresponsables, como por ejemplo la ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, que valida una información falsa como que hay un centro de torturas en la estación Baquedano. Después dice que hay una violación sistemática de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales y en ambos casos es desmentida. Uno primero por el director de investigaciones, a quien el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene que pedirle disculpas por levantar información falsa como la de la estación Baquedano. Y después el mismo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos rebate la situación de que hay una violación sistemática de los derechos humanos y la ex candidata presidencial no dice nada. O sea, en Chile mentir es gratis. Y hay un dicho que dice, miente, miente que algo queda. Bueno, la izquierda se ha ido especializando en plantear información falsa que va quedando en el ambiente y la gente, como está ávida de información, va a las redes sociales pensando que es una fuente legítima de información y no es capaz de discernir entre la noticia falsa y la verdadera. La opinión pública en su mayoría, en estudios de opinión que se han hecho, posesionó al jefe de la Defensa Nacional de la región metropolitana en forma muy positiva. También encontramos que el ex ministro del Interior, Jorge Burgos, al hablar del desempeño de las Fuerzas Armadas, dijo: creo que actuaron con mucha dignidad y eficiencia. No comparto para nada la crítica de violación sistemática de derechos. ¿Y cuál es tu opinión al respecto en esta acusación? Que la izquierda se trata de posicionar, trata de usurpar, y eso yo lo he dicho, el poder en las calles que no logró en las urnas. Y por lo tanto va a instalar cualquier tipo de discurso que le eche, por así decirlo, más leña al fuego. Y claro, la izquierda dice, no, es violento tener un militar en la calle. Esa izquierda, quizás, yo creo que no, pero ellos al parecer nunca han ido a países europeos. Esos mismos que han estado en Venezuela y han visto militares en las calles, en Chile se sorprenden. ¿Y por qué uno le pide auxilio a las Fuerzas Armadas? Porque claramente hay una situación de crisis que sobrepasa el orden público y uno requiere ayuda en esto. Y el jefe de la fuerza que ejerció el estado de excepción en la región metropolitana no lo hizo muy bien, porque nunca perdió la calma. Siempre le transmitía tranquilidad a las personas, que es lo que tiene que hacer una autoridad. Y él decía, mire, nosotros aquí estamos colaborando. Cuando nosotros vemos las imágenes en muchos sectores, cuando la gente aplaude la llegada de las Fuerzas Armadas, bueno, los canales de televisión no lo mostraban con tanta efusividad como sí mostraban una situación donde la fuerza pública, en este caso, que es las Fuerzas Armadas, pone orden. Bueno, si yo establezco un toque de queda, ¿qué es lo que yo tengo que pedirle a la comunidad? Que respete el toque de queda. Pero si hay medios de comunicación que dicen, mire, no se está respetando el toque de queda, mire cómo la gente va, vaya usted también. Le hago muy difícil el manejo de la situación a las Fuerzas Armadas o de orden en este caso. Claramente se van a producir situaciones duras. Porque si yo le estoy diciendo a la persona, por favor retírense, se está cumpliendo el horario, no se retiran, bueno, tengo que tomar una acción. Después, si desafían esa acción, tengo que tomar otra. Y aparte de eso, tenemos líderes políticos como el diputado Boric, que va y actúa seguro sobre un militar y lo insulta y lo agrede verbalmente en la calle. Le falta el respeto. Él es un hombre que debiera llamar a la pacificación, no a la violencia. Y él lo que hace en esa situación es llamar a la violencia a otras personas en su condición privilegiada de diputado, sabiendo que el militar no va a poder reaccionar en ese momento contra él. Lo mismo hacen los canales de televisión cuando exhiben a manifestantes golpeando una olla en el oído de un militar. Eso debería ser sancionado drásticamente porque nadie puede faltarle el respeto a la autoridad. Y en Chile hemos perdido esa situación de respeto a la autoridad. Y hoy día estamos pagando consecuencias de eso también. Sí. Respecto al papel que han desempeñado los medios de comunicación social, se le ha acusado a algunos de poca imparcialidad, de poca racionalidad, incluso de sumarse a lo que la gente dice en la calle
y poca gente la que se manifiesta por lo menos, pero otros dicen que no ha sabido poner la cuota de imparcialidad que corresponde en estos temas. ¿Cuál es tu visión al respecto? Que los medios de comunicación en su gran mayoría no han sido imparciales, han sido parciales, motivando en parte la situación de alteración del orden público. Y muchos de los comunicadores que plantean la situación de desigualdad, bueno, ellos tienen una vida absolutamente desigual con la situación que ellos muestran, pero no son capaces de reconocerlo, porque es muy fácil criticar al otro, pero es muy difícil criticarse uno mismo. A mí me ha tocado ir a algunos debates muy pocos sí en televisión, no he tenido quizás la cobertura que han tenido otros políticos, y me ha tocado confrontar a los periodistas cuando explican una situación. Y me tocó una situación puntual donde se criticaba la puesta en marcha de los buses para reemplazar el metro. En vez de decir, mire, se quemó el metro, es imposible transportar a las mismas personas que transportaban el metro en buses, dice, mire, está fallando el sistema alternativo que generó el gobierno. Bueno, no dice que tendría que haber puesto buses de aquí hasta Rancagua para transportar la misma gente que transportaba el metro. Entonces, siempre la condición negativa. Mire, no está funcionando la solución alternativa que le dieron. ¿Cómo va a funcionar si quemaron la mitad del metro? Bueno, ese es el periodismo que nosotros no necesitamos. José Antonio, día a día estamos viendo descalificaciones, hay una oposición franca de ciertos sectores a tu accionar político, a veces con violencia, y a veces más allá, digamos, con hechos físicos, de un sector puntualmente de la izquierda, el sector más extremo de la izquierda. ¿Crees tú que esto se ve por la amenaza que ellos perciben con la creación de este partido, un partido republicano que ha entrado en el escenario político chileno? La izquierda siempre ha actuado igual, y en la introducción tú señalabas que Chile estará reconciliado. La izquierda no permite reconciliación porque la izquierda vive del conflicto. Y esto viene de antes de la constitución o formación del Partido Republicano, porque ellos identifican claramente a las personas que no tienen temor de enfrentar con la verdad la mentira ideológica que tratan de propagar. Y aquí vemos permanentemente líderes de izquierda que señalan como autoridades a nivel mundial a los Castro en Cuba, a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro en Venezuela, a los Kirchner en España, a Lula y Dilma en Brasil, personas que han destruido sus países y han condenado a la gente a la pobreza y se han especializado en la violación de derechos humanos, incluso ocupando el aparato legislativo, judicial, para obtener sus fines. Por lo tanto, esto es algo permanente. Nosotros podemos ver lo que dice, por ejemplo, el Foro de Sao Paulo, que es la unión de todos estos sectores de izquierda más ideologizados, y cómo describen y trazan un plan para enfrentar las democracias modernas, para enfrentar a quienes en el uso de la razón, del sentido común, dicen las cosas por su nombre. Y eso va a continuar así, y nosotros lo que tenemos que lograr es que las personas que ven que la ideología mata el sentido común, mata la razón, levanten la voz. Pareciera, perdón. Está muy bien, Roberto. Sí, no, quería acotar simplemente que todo lo que dice José Antonio tiene un marco conceptual. Claro, el marxismo siempre ha entendido la vida como lucha. Y como la lucha de clases, en los términos tradicionales de proletarios contra burgueses, se les escapó porque las clases medias hoy día en el mundo son mayoritarias. Entonces, toda la descripción que hace José Antonio se va expresando en otras luchas de indígenas contra sus supuestos dominadores, los blancos, de los jóvenes alumnos contra sus supuestos opresores, los profesores, de hijos que quieren emanciparse y poder cambiar, por ejemplo, de sexo contra sus progenitores que los mantienen oprimidos en el sexo que les corresponde. Y así uno podría ir encontrando de minorías sexuales que son oprimidas por las mayorías heterosexuales. Todas las dimensiones de las nuevas luchas que el marxismo propone, que están fundamentadas en Antonio Gramsci y que, como bien dice José Antonio, las impulsa el Foro de Sao Paulo. También hemos percibido en algún momento en la historia de Chile algo que con relación a este programa ha sido muy certero, ¿no? La lucha de la civilidad contra las Fuerzas Armadas opresoras. Sí. Otro modo de expresar la lucha de clases, que en algunos países desgraciadamente ha tenido éxito.
Entonces, es la matriz del marxismo la que hace imposible la reconciliación. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. No nos dejen. Mucho cuidado con las escuelas matrices, mucho cuidado con las academias de guerra. Bueno, primero hay que recuperar el Estado de Derecho. Y hoy día no existe Estado de Derecho cuando hay dos sistemas procesales penales y un grupo chileno no tienen acceso a la igualdad. Eso violenta el Estado de Derecho. Yo no habría levantado el estado de emergencia como se levantó, porque claramente Carabineros aquí ha tenido que cumplir un rol sobrehumano para mantener una situación provocada entre una mezcla de anarquistas, delincuentes, organizados por una corriente política de izquierda muy ideologizada. José Antonio, tú has sostenido que el ejército de Chile ha sido profundamente respetuoso de la democracia. ¿A qué crees tú entonces que se ve tanta animosidad, especialmente en ciertos sectores políticos, con esta institución, especialmente con el ejército? ¿Crees tú que hay una intención de sacar dividendos electorales detrás de eso? A ver, primero hay que decir que Chile fue quizás el único país que se liberó del destino que hoy día vive Venezuela, porque la ciudadanía, el pueblo chileno, le exigió a las Fuerzas Armadas destituir a un gobierno inconstitucional. El gobierno de Salvador Allende fue derrocado por el pueblo y le dio un mandato a las Fuerzas Armadas de recuperar la institucionalidad. Y eso la izquierda no lo ha perdonado nunca y no lo va a perdonar nunca. Y sacan réditos políticos cada vez que disminuye su caudal de votos diciendo, mira, ahí estaba la democracia en plenitud y fue truncada por el ejército en concreto. Y eso es muy difícil de que se cambie mientras no tengamos nosotros la voluntad y la valentía de nuestros líderes políticos de decir las cosas por su nombre. Hoy día, ¿quién se atreve a decir que Allende fue derrocado por el pueblo? Muy poco. Yo. Y yo. Y varios más de los que nos están viendo, ¿no es cierto? Sí. Pero esos son los hechos, o sea, los hechos son incontrarrestables, lo que dice Gonzalo respecto de la mortalidad infantil. Es un hecho incontrarrestable. El hecho de haber evitado 2 guerras es un hecho incontrarrestable. Bueno, y tenemos que seguir levantando la voz. La historia siempre retoma su lugar. Y eso es algo que yo creo que también ya está ocurriendo. A nivel sudamericano, vemos políticos venezolanos reconociendo lo que se hizo en Chile para derrotar a la izquierda. En Brasil ocurre lo mismo y en todos los países que caen en este ambiente de la izquierda dura, la gente empieza a decir, bueno, ¿qué hacemos para liberarnos de estas dictaduras disfrazadas de democracia? Y el caso de Venezuela es peor porque no solamente es una dictadura, sino que es una narcodictadura. Gonzalo, ¿cómo ves tú la relación actual acá en Chile entre el mundo de la política y las Fuerzas Armadas? ¿Hay algo muy riesgoso, muy riesgoso. Espurio? Todos los años me toca ir a hacer una clase a capitanes de navío en la Academia de Guerra Naval, en Las Salinas, sobre la mirada que la izquierda tiene respecto a las Fuerzas Armadas en Chile. Y dentro del conjunto de temas hay 2 que procuro enfatizar siempre para que sean muy sensibles los futuros almirantes, ¿no? El primero, las historias institucionales y la historia de Chile, que es mi especialidad, cómo la izquierda va a insistir hasta el agotamiento en que tanto las historias institucionales del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada, de Carabineros, sean transformadas en manuales de instrucción para los jóvenes cadetes, vulnerando la verdad histórica, y cómo también la historia de Chile, que se le va a procurar enseñar en las escuelas matrices a los jóvenes cadetes, también sea completamente alterada. Por una parte eso. Y por otra, todo el tema de la simbología, que me parece importantísimo. El nombre. Acuérdense que hubo un momento en que el Ejército de Chile intentó hacer presente la idea del ejército de los chilenos. Primero dijeron ejército chileno, después ejército de los chilenos. Yo por lo menos puse inmediatamente mi mirada en eso, porque eso tiene mucho trasfondo. Es la idea de desinstitucionalizar y colocar en una especie de aparente democracia a una institución que es jerárquica. La autocomprensión, los uniformes, los símbolos, la presencia de símbolos religiosos en
en las instituciones castrenses. Yo siempre les digo, esa gruta de la Virgen del Carmen que está ahí tiene sus días contados, sus años contados, no sé que la defendamos. Y ellos saben que eso es así. Toda esta manera en que la izquierda estima que las Fuerzas Armadas deben ser chavizadas, madurizadas, tiene que estar muy presente en las 4 ramas de las Fuerzas Armadas y de orden para la autodefensa dialogante con el poder político, pero sabiendo que las izquierdas tienen un objetivo muy claro que es deshacer. Lo practicó Lenin de inmediato a través de Trotsky con el ejército zarista y combatiéndolo con el ejército rojo. Tienen casi 100 años y un poco más de experiencia en esta materia y ahora lo hacen de manera muy sutil. Mucho cuidado con las escuelas matrices, mucho cuidado con las academias de guerra. José Antonio, hagamos un poco de política ficción. ¿Qué medidas concretas tomarías tú en tu próximo eventual gobierno para buscar lograr la reconciliación nacional en el tema especialmente de los derechos humanos? Bueno, primero hay que recuperar el Estado de Derecho. Y hoy día no existe Estado de Derecho cuando hay 2 sistemas procesales penales y un grupo de chilenos no tienen acceso a la igualdad. Eso violenta el Estado de Derecho. Lo mismo con los beneficios penitenciarios. Hay chilenos que pueden acceder a ellos y otros que no. Bueno, hay que buscar la igualdad en el tema humanitario, en el tema de salud de las personas que están con enfermedades terminales. Y esto no es solamente pensando en la gente que hoy día cumple condena en Punta Peuco, Colina 1, sino que a nivel carcelario general. Nadie merece morir en la cárcel, como lo dijo el juez Garzón, con quien no comparto nada, salvo ese dicho. Un juez de izquierda, ideologizado, tiene una altura de miras que los jueces en Chile no han tenido y que los distintos gobiernos no han querido aceptar. Yo partiría por recuperar el Estado de Derecho y decir, aquí somos iguales ante la ley. Gracias, José Antonio. Desgraciadamente nos está pillando el tiempo y tenemos que llegar al término de esta interesante conversación que esperamos que a ustedes, amigos de En Jaque, les haya sido de interés. Yo creo que sí, especialmente con estos 2 grandes invitados que hemos tenido el día de hoy. Así es que les agradezco su presencia acá, Gonzalo, José Antonio, y esperamos tenerlo más adelante en un próximo programa de conversación.